Amén, gloria al Señor. Vamos entonces a estar dispuestos, atentos. No olviden colocar sus celulares en modo vibrador o en silencio para que nada ni nadie nos pueda distraer. Les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestro texto de hoy en Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Lucas 19, 10. Como ven en pantalla, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un encuentro que transforma. Un encuentro que nos transforma. Un encuentro transformador. Y es que todos nosotros, para ser hoy cristianos, creyentes, que han sido transformados, que están siendo perfeccionados, antes de eso debimos haber tenido un encuentro personal con Dios. La Biblia registra que todos los personajes que tuvieron un encuentro personal con Jesús de Nazaret cuando estuvo en este mundo, nunca más volvieron a ser el mismo, ni la misma. Jesús tuvo encuentro personal, encuentros salvíficos con hombres. Por ejemplo, sus 12 discípulos fueron transformados, con la excepción de Judas. Judas dice que había sido designado como el hijo de perdición, pero todos los demás experimentaron un cambio. Vemos encuentros, por ejemplo, con la mujer samaritana. El Señor transformó a esa mujer. Vemos un encuentro con otra mujer, por ejemplo, la mujer adúltera, que fue sorprendida en el pecado del adulterio, traída por el pueblo para ser masacrada allí a palos y a piedras. Tuvo un encuentro con Jesús transformador. Vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que también tuvo un encuentro, iba caminando hacia Damasco con documentos que le certificaban que podía matar a los cristianos. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús vino al encuentro porque Él es el que viene al encuentro con nosotros, y Pablo fue completamente transformado. Pero hoy vamos a ver en este texto un encuentro muy particular, muy interesante, y que nos deja una enseñanza bastante importante y profunda para nosotros. Y vamos a hablar del encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con un hombre pecador, común y corriente como nosotros, pero que tuvo un encuentro extraordinario con el Señor Jesucristo. Lucas 10 o Lucas 19, del 1 al 10, nos registra de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Nos dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad de Jericó, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y un hombre rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar Jesús por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la Biblia hay encuentros naturales, normales, pero también hay encuentros sobrenaturales, extraordinarios y de salvación, como les mencionaba al principio y como ahora vemos con Zaqueo. Jesús llama a Zaqueo a la salvación. Jesús, a propósito, Jesús, conforme a su voluntad, al propósito que tenía en Jericó con la vida de Zaqueo, fue a aquella ciudad. Pero ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre que, como su nombre lo indica, el nombre está bien puesto, saqueaba. Era un hombre ladrón, era un publicano, era un judío que estaba trabajando para los romanos, y él recaudaba impuestos al pueblo, impuestos de toda clase. Y lo que pasaba, o el problema con Zaqueo, primero, es que era señalado de ser traidor de los judíos, porque ser publicano o recaudador, cobrador de impuestos, era una tarea
bastante vergonzosa, era una tarea corrupta, había corrupción, nada parecido a nuestra realidad hoy día, ¿verdad? Había corrupción y lo que hacía Zaqueo era robar, era cobrar, si era el 10% cobraba el 20%, si eran 12,000 cobraba 30,000, y siempre inflaba las cifras y tenía al pueblo asfixiado al borde de tanto estar extrayéndole y sacándole el dinero de manera provechosa o aprovechándose del pueblo, de la gente. Claro, Zaqueo había acumulado una mala fama, a Zaqueo lo señalaban, decía: este tipo es un ladrón, es un traidor, siendo de nosotros, judíos, de nosotros. Se fue ahora a trabajar para Roma, porque Jericó era una ciudad que había sido conquistada o vinculada al gobierno romano, y se había ido, por decirlo así, al pueblo enemigo, por decirlo de esa manera, y estaba trabajando en esta labor bastante vergonzosa, corrupta, y una labor que lo tenía señalado como un hombre engañador, como un hombre malo, un hombre perverso que quería era solamente aprovecharse del pueblo. Pero ¿qué pasó? Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Jesús sale al encuentro, un hombre pecador, malo, perverso, que la gente se burlaba también de él, que donde lo veían lo querían matar. Nadie lo quería, todos lo odiaban, todos lo habían desechado, todos lo rechazaban a él, a los lugares donde iba, no lo atendían, ya lo conocían. Jericó en ese entonces, de la época de Jesús, tenía aproximadamente 1,000 habitantes. Ya hoy día, según un censo en el 2000, no sé si fue el 2007, ya ha crecido la región, 28,000 y pico de habitantes. En ese entonces era una región muy pequeña, era una región de comercio, una región de paso, había mucho comercio, había mucho movimiento a pesar de ser una región pequeña, y era como aproximadamente de 1,000 habitantes, un pueblo muy pequeño, una vereda prácticamente. La gente lo conocía. Pero Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, donde se pudo dar cuenta en ese encuentro de gracia y de amor con Jesús, que aunque era rico, Zaqueo se pudo dar cuenta que estaba vacío, que aunque tenía mucho dinero, Zaqueo no tenía paz. Tenía una buena posición, un buen cargo, pero no tenía propósito. Pero ¿qué pasó con Zaqueo? Zaqueo había oído que aquel que hacía milagros, que aquel que perdonaba pecados, que aquel que resucitaba muertos, que aquel que venía predicando el evangelio del reino de los cielos, iba a pasar por su región. Inmediatamente Zaqueo se inquietó en su corazón y no se quiso perder la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Hermanos, nosotros tenemos a diario encuentros con Jesús, pero la cuestión es qué actitud tenemos frente a la presencia de Dios que está en nosotros. Tener un encuentro con Jesús es estar hoy en el culto, por ejemplo, es hacer un devocional en la casa, es tener un tiempo de oración, es predicar la palabra, es servirle a Dios, es tener encuentros diarios, es decir, estar allí, ¿cierto?, postrado delante de Dios. Y acá Zaqueo no desaprovechó esa oportunidad personal que él sabía que podía tener con Jesús. Aunque él fue con una curiosidad, él quería verlo solamente. ¿Cómo es ese hombre? Dicen que es así, que es alto, bajito, mediano, que es moreno, trigueño, blanco. Vamos a ver ese hombre quién es. Jesús, su fama se había extendido por todos lados. Pero ¿qué hizo Zaqueo en esa curiosidad que él tuvo? Dice la Escritura que cuando él supo que Jesús iba a pasar por allí, él procuraba ver quién era Jesús. Y la idea que tuvo era que a causa de que había mucha gente, y el hombre era un hombre mucho más bajito que yo, era como de 1,50, era un hombre bajito en realidad, quizás así, muy bajito, y la estatura promedio en ese entonces era de 1,70, 1,80, 85. Claro, él ahí no iba a ver muy bien a Jesús, era una multitud de cientos de personas que estaban allí esperando que Jesús pasara, quizás para esperar un milagro, siempre le esperaban a Jesús para un milagro, para una sanidad, pero este hombre quería ver sinceramente quién era Jesús, quería conocerle. Corrió, se adelantó de la multitud, de esa procesión a donde iban caminando toda la multitud con Jesús, y se subió a un árbol llamado sicómoro. El árbol sicómoro era por característica un árbol muy ancho, era un árbol muy grueso, con tallos anchos, tallos gruesos, pero era un árbol bajito.
Lástima que de pronto hubiera proyectado una imagen, pero igual eso no es tan relevante en el mensaje. Pero es importante porque era un árbol grueso, de tallo grueso, ramas gruesas, y era un árbol bajito. Él pudo subirse muy cómodamente para estar ahí esperando, sentado o ahí agarrado de la rama para esperar a Jesús. Pero sucedió lo inesperado. Lo que Zaqueo no esperaba, porque él solo quería ver a Jesús. Sucedió lo inesperado, y es que cuando corrió y se subió al árbol, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, lo miró hacia arriba, dice el texto, y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren acá este punto importante. Zaqueo estaba escuchando y recibiendo el llamado de salvación de Dios para su alma y para su vida. Este fue un llamado salvífico. Pero me llama la atención que en el llamado que le hace Jesús, me llama la atención cómo Jesús llama a Zaqueo y también cómo Zaqueo reacciona y responde al llamado. Porque es que, hermanos, el llamado a la salvación, el llamado a la fe, no es un llamado aplazable, no es un llamado para última hora, no es un llamado como una alarma a las 5 de la mañana que la aplazamos 5 minutos más y 5 minutos más y 5 minutos más. El llamado a la salvación es un llamado urgente, que es un llamado que Dios hace hoy y que seguirá haciendo mañana, y que es un llamado presente, que es un llamado que es de prisa. Le dijo: Zaqueo, date prisa, corre, no seas lento, no te quedes, ven que te estoy llamando, desciende de ese árbol. Así como Jesús también nos está llamando cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nos congregamos desde el púlpito. Jesús de Nazaret, aunque no está en cuerpo físico, pero está espiritualmente por su espíritu y su palabra, nos llama a la fe, nos llama a la salvación. Y este llamado debe ser un llamado que nosotros debemos tener esa misma actitud que Zaqueo tuvo al escuchar el llamado de Jesús. Le dijo: date prisa. Y lo curioso es que Zaqueo no le dijo: no, Señor, yo estoy tan ocupado. No, Señor, yo tengo un ropero. No, Señor, yo tengo el piso sucio en la casa. No, Señor, es que yo tengo un paseo con la familia. No, Señor, es que, imagínate, yo estoy mal vestido no, yo mejor voy y me pongo una corbata y un saco y una falda y no sé qué, y un vestido bien bonito y voy. No, hermano, porque Jesús no está mirando en ninguna de esas cosas, sino que le está mirando nuestro corazón. Y le dice: date prisa, porque es un llamado urgente. ¿Y qué dice que fue la respuesta de Zaqueo? Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. ¿Verdad? Muchas veces el Señor nos llama, pero ¿cómo reaccionamos al llamado de Dios? ¿Con diligencia o con pereza? ¿Con prontitud o con lentitud? Dios nos está llamando, y es un llamado que no se puede posponer, que no se puede aplazar. Hay gente que cree que la salvación es programable. Obviamente lo dicen en su ignorancia y dicen: no, yo cuando esté viejo, a punto de morirme, ya al final, yo pido perdón a Dios y me arrepiento. Mentira de Satanás. Eso no es así. La salvación, primero porque no es de iniciativa mía la salvación, no es que cuando yo tenga 89, 95 años. Primero, y segundo, porque no sabes, yo no sé cuándo vamos a partir de este mundo o cuándo Cristo venga. Es una mentira de Satanás decir que el evangelio es para viejitos, que cuando yo esté viejo, que cuando esté en un hospital, en una clínica, en la UCI, que ya sepa que esté a punto de morirme, porque claro, el incrédulo lo dice en el contexto de que no, yo voy a gozarme toda mi vida, yo voy a disfrutar mi vida, disfrutar entre comillas, porque siguen vacíos, pobres y desventurados, como Zaqueo se dio cuenta, con plata, dinero, riqueza, fama y de todo, pero era un hombre que estaba vacío. Y lo dicen en ese contexto, para seguir gozando en el pecado, gozando en el mundo, creyendo que van a querer manipular a Dios y manipular la salvación como ellos quieran y creerse ellos dioses para decir: yo me salvo cuando quiero. Hermano, la salvación no es cuando nosotros queramos. Cuando Dios así lo dispuso en nosotros, el llamado viene del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo.
Y Jesús vio el corazón. Él tenía una curiosidad de conocerlo, pero vio más allá de su problema con la gente, vio más allá del pecado de Zaqueo, vio más allá. Zaqueo en esa multitud era el que menos se iban a imaginar que Jesús iba a llamar. Era el rechazado, era el desecho del pueblo, que tenía dinero y todo, pero dinero que había robado, porque había robado el dinero, era rico a costillas de aprovecharse de los demás. Era el más indigno, el más, si podemos hablar de méritos, aunque no hay méritos en la salvación, el que menos merecía, pero no hay méritos en la salvación, el que menos esperaba, fue el que Jesús apuntó con su mirada amorosa y de salvación. Le dijo: ¡Hey tú, Zaqueo! Lo llamó por el nombre. Lo llamó por el nombre. A Jesús nadie le dijo: mira, va a haber un hombre bajito, chiquitico, que se va a subir, que se llama Zaqueo, el recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu vida. Dios conoce mi vida. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce que necesitamos de ese gran Salvador. Y en ese momento Él subió a un árbol para conocer a Jesús. Para conocer a Jesús. Corriendo delante subió a un árbol para ver que Jesús pasaba por allí. Jesús le ve y le dice: desciende, y Él corre. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo al llamado de Dios? Lento, de manera pasiva. Dios nos llama cada día. ¿Cómo estamos reaccionando? Entonces Él se da prisa y le recibe con gozo, con alegría de corazón. ¿Sabe qué pasó algo acá? Que para buscar de Dios es necesario, aunque la salvación es por gracia, amén, es necesario nosotros superar los obstáculos. Para nosotros acudir al llamado de Jesús, siempre se van a presentar obstáculos. Cuando usted inicia su vida con Dios, siempre se van a levantar en contra. Y Zaqueo lo experimentó aquí en unos minutos, que estuvo allí con Jesús en ese momento. Cuando Él desciende, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Bravo, Zaqueo, gloria a Dios, que se arrepintió y que fue al Señor. No. Al ver esto, versículo 7, ¿todos qué? Señalaron, murmuraron diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús dijo que Él no vino por justos ni por buenos, Él vino por pecadores. Y la multitud a una sola vez dijo: mira, Jesús con ese pecador es porque ellos se creían buenos. Todos unánimes juntos dijeron: se fue con un pecador. ¿Cómo es posible Jesús con un pecador? Porque ellos se creían buenos en sí mismos. Habían fariseos, habían escribas, habían maestros de la ley, había de todo persiguiendo a Jesús en esa multitud. Pero Jesús no vino a salvar a aquellos que no reconozcan su pecado y su necesidad, su incapacidad y su debilidad. Este hombre reconoce a Jesús, reconoce su necesidad del Salvador. Dios ve su corazón dispuesto y le llama por el propósito que Dios tenía con él, pero se levantó la murmuración. Hermanos, lo mismo sucede hoy en pleno siglo XXI. Cuando ven que tú estás siendo transformado, cuando ven que ya tú no andas descarrilado, cuando ven que ya tú no andas en los mismos caminos de maldad y de pecado que tus amigos llevaban, cuando ves que tú dices no a ir a emborracharte, a ir a tomar, a ir a perder tu plata y tu vida, cuando tú dices no a esas 2, 3 mujeres, cierto, que quieren estar buscándote y quieren andar haciéndote pecar y caer, cuando tú dices no a las malas propuestas, a los malos comentarios, y el fruto de la salvación de Dios en tu vida se va viendo, la gente va a murmurar. Y donde empiezan es en casa, lamentablemente. Los familiares que son incrédulos te empiezan a señalar y te empiezan a decir: ahora te crees santo, ahora te crees bueno, ahora y que evangélico, ahora y que cristiano, ahora y que con la Biblia debajo del brazo o en la mano, ahora y que con una camisa manga larga, ahora y que yendo a la iglesia los domingos, cuando él amanecía borracho, amanecía en guayabado, cuando él el domingo se levantaba a las 2, 3 de la mañana, vomitado, sucio y tirado en un andén. Porque Satanás odia y aborrece una persona que se acerque a Dios, y a los que va a usar son a los que están sin Dios, para perseguirte, para señalarte y querer
hacerte sentir mal y hundirte. Zaqueo superó obstáculos. Para buscar a Dios tienes que superar los obstáculos. ¿Cuáles son los tuyos? No lo sé. Dios lo sabe. Sé los de Zaqueo, sé los míos. Los de Zaqueo era la estatura. Mucha gente fue a un árbol. Solución número 1. No puedo buscar a Dios. Que yo soy bajito, me devuelvo mejor para mi casa y sigo cobrando impuestos. Se esforzó. Hay que esforzarnos para buscar a Dios. Subió a un árbol. Segundo, Zaqueo sabía que su vida estaba en riesgo con ese acto de fe y que iba a ser señalado y que se iban a burlar de él. ¿Quiénes se subían a los árboles? Es raro ver a un adulto subido en un árbol, al menos que le esté podando. Él se subió al árbol, sin importarle lo que la gente iba a decir, sin importarle que incluso, hermanos, en ese contexto era muy complicado, podían apedrearlo, podrían matarlo en ese momento, toda la multitud podía lincharlo, pero él superó los obstáculos físicos, estatura pequeña, fue un árbol, y los obstáculos espirituales que se le iban a presentar. La murmuración se levantó en contra de él. Y asimismo, Satanás mismo también nos acusa. Pero si tú eras tan malo, porque vienen esos pensamientos, ¿verdad? La acusación, Satanás acusándolo por los pecados que Dios ya perdonó. Pero si tú eras así, ¿pero tú qué vas a buscar de Dios? Y la misma gente, es que Dios usa a la gente, para no irnos tan lejos, la gente misma, a querer señalarnos y a querer sacar y revolcar de la vida pasada que Dios perdonó, traerlos al presente, para querer hundirnos, desmotivarnos. Y peor aún, si nos equivocamos en algún momento, más te van a atacar. Pero ahí es cuando más debemos correr a Jesús y levantarnos a Él. La gente murmuraba, señalándolo, diciendo un hombre pecador. Pero mire cuál fue la respuesta de Zaqueo. Zaqueo en este pasaje reconoce a Jesús como Señor y él se arrepiente de sus pecados. Pero él no solamente fue una confesión física, o sea, una confesión externa. Él no solamente dijo, sí, bueno, yo sé que soy malo, he robado y bueno, todo bien mi gente, nos vemos luego. No, sino que el arrepentimiento tiene frutos visibles, lo que decíamos en la clase. El arrepentimiento tiene frutos que evidencian que usted y yo nos hemos arrepentido. ¿Cuáles fueron los frutos? En Zaqueo, vamos a verlos. Zaqueo, cuando desciende, él se postra delante de Jesús. Ahí lo dice, se puso en pie. Yo la única manera que me ponga en pie es que o que esté sentado, o que esté arrodillado, que esté postrado o acostado en el piso. Él baja y dice, cuando la gente empieza a murmurar y a señalarnos, se pone en pie y dijo a Jesús, Señor. Primera evidencia de que Jesús, de que Zaqueo ya había reconocido a Jesús como Señor, como su Señor, como el Señor de su vida, lo reconoció como el Hijo de Dios. Es como el ladrón de la cruz. ¿Dónde están las evidencias? ¿Quién dijo que él se salvó? Lo reconoció como Señor, le dijo Señor, lo reconoció como Rey, el ladrón de la cruz, reconoció que Jesús estaba injustamente, es decir, reconoció que Jesús no había pecado, y así muchos reconocimientos que muestran que el ladrón fue salvo, y para completar, Jesús le dijo que hoy estarás en el paraíso conmigo, entonces fue salvo. Asimismo en Zaqueo, como evidencia, le dijo Señor. El apóstol Pablo, cuando fue llamado por Jesús, que Jesús se le apareció en una luz resplandeciente, y dice, Saulo, Saulo, soy yo Jesús, a quien tú persigues. Dice que él cae en tierra por la luz y todo esto, cae en tierra, queda ciego, y lo primero que dice es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tenemos un encuentro de salvación con el Señor, hermanos, ese encuentro es irresistible. Es un encuentro irresistible. Es un encuentro que es mayor que nuestros pecados. Es un encuentro que es mayor que nuestras culpas. Es un encuentro que es mayor que lo que hemos hecho en nuestro pasado y de cómo esté nuestra condición en nuestro presente. La gracia de Dios es más poderosa y es mayor que cualquier cosa que esté en contra de nosotros. Entonces, hermanos, Zaqueo se pone en pie, versículo 8, y dice al Señor, he aquí, Señor. Confesión con su boca, él confesó. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahí vemos aspecto 1, confesión, Señor. Aspecto 2, fruto del arrepentimiento, es que Zaqueo, delante de toda la multitud y el pueblo que estaba ahí, dijo: Señor, mira, o sea, él está diciendo, estoy tan arrepentido y he visto lo horrible de mi pecado, que reconozco que he fallado y que he defraudado a toda esta gente, los he engañado, los he robado. Y él dice: Señor Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que obviamente sí había, no solo a algunos, sino a muchos, miren lo que dice: se lo devuelvo 4 veces más. ¿Se imagina el montón de dinero que tenía acumulado corruptamente este hombre? Que si a alguien le debía 100 millones, ¿eran cuántos? 400 millones, por ejemplo. Bueno, podía ser menos. Y mire la diferencia de un encuentro natural, normal, con un encuentro salvífico. El joven rico. El joven rico se acercó a Jesús, dice la parábola del joven rico, que se acerca un joven adinerado, de buena familia, de buen estrato, se acerca a Jesús y le dice: Señor, mira, yo cumplo los mandamientos. Él se quiso justificar él mismo. Yo cumplo los mandamientos, Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo honro a mis padres, yo ayudo a los pobres, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello. Ah, ok, le dice Jesús: bueno, excelente, muy bien muchacho eres, pero una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo este joven? En contraste a lo que estamos viendo acá, pensó, miró a Jesús, agachó su cabeza, se dio vuelta atrás y se fue, triste y dolido. Dice que se fue porque mayor era el amor a sus riquezas y a las cosas que él tenía que el amor que podía expresarle a Jesús. Y mira la diferencia en Zaqueo. Jesús no le dijo: vende lo que tienes. Jesús no le dijo: tienes que restituir lo que te has robado. Porque cuando Jesús entra en nuestro corazón, no nos tiene ni siquiera que estar diciendo cada rato lo que tenemos que hacer. Ya nosotros sabemos, impulsados por la gracia de Dios y direccionados con su palabra, lo que usted y yo como creyentes debemos hacer. Sí, quizás nosotros no somos Zaqueo, sí, quizás nosotros no somos publicanos, quizás nosotros no somos recaudadores de impuestos, pero hay algo que nosotros le debemos a los demás. Quizás usted debe salir de este lugar con la gracia de Dios y el Espíritu Santo y Cristo en su corazón, a restituir los daños que usted y yo hemos hecho. Usted ha ofendido a alguien allá afuera. Usted quizás está de pelea con un vecino. Usted quizás no le habla al vecino del frente, al de al lado. Quizás usted está enemistado, quizás mira con odio a alguien. Quizás hay rencores en nuestro corazón todavía. Y el Señor hoy nos está diciendo que así como Zaqueo restituyó en lo espiritual y en lo material lo que el daño que había hecho, nosotros, el verdadero perdón de Dios y el verdadero arrepentimiento está acompañado de una verdadera restitución. Si yo te he ofendido y soy cristiano, mi anhelo y mi deseo es estar bien contigo, amarte, porque Dios me amó y me manda a amarte y me manda a pedir perdón y a reconocer mis culpas. ¿A cuánto le debemos perdón? ¿Cuántos se acercan a nosotros a pedirnos perdón y nosotros nos endurecemos y decimos: no, es tan duro lo que tú me has hecho que no te voy a perdonar? Y decidimos guardar rencor. Pero el verdadero arrepentimiento y la verdadera gracia está acompañada de la restitución. Ahora, si le hemos robado algo a alguien materialmente y físico, bueno, también Dios nos manda a devolverlo. Mira, yo me llevé estos 100 millones de pesos por error, te los devuelvo. Bajo 100 millones de pesos. Pero lo que digo acá y lo que nos enseña este pasaje, que no es una parábola, es un caso real, no es una parábola, es que cuando la gracia salvadora de Dios viene a nuestras vidas, Él viene para transformarnos. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos exhorta a restituir el daño que nosotros hemos hecho. Quizás tenemos gente con la que no nos hablamos hace años porque hubo una rencilla, hubo un problema, y la amargura de nuestro corazón se acumula, la dureza, la falta de perdón.
Meditemos por un momento qué tengo que restituir y a quién tengo que hacerlo, a quién le debo perdón, a quién le debo amor, a quién le debo algo, tanto en lo espiritual como en lo físico, en lo material. Cuando Dios nos perdona, es tanto ese amor y esa gracia que nos impacta, que nos manda a hacer lo mismo que Dios hizo con nosotros: dar gracia, dar misericordia y dar perdón. Él nos la da no para engordarnos de eso, llenarnos solamente de eso, sino también para darlo a otros. No sé con quién estemos peleados, no sé con quién estemos enemistados, no sé por qué sucedió eso, Dios sí lo sabe, pero como hijos de Dios el Señor nos manda, así como hizo Jesús, que Él dio el primer paso porque nosotros no pudimos para nuestro perdón, nosotros también. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios me está diciendo que por amor, no como una carga impuesta, una obligación, no, por amor debo acercarme y remediar el daño que yo he hecho. Pecamos en palabras, ofendemos, ¿cierto? Muchas veces. ¿A quién le debemos algo? La respuesta de Zaqueo fue esa: no, yo sé que robé, entonces voy a dar mis bienes a los pobres y 4 veces más a los que les he robado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no le importó el que dirán. Hermanos, nos van a perseguir, van a hablar mal de nosotros. Al ver que estamos buscando de Dios, eso va a ser normal. Lo de Zaqueo no solamente fue una transformación interna, sino que se reflejó en los frutos visibles. Él decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado a cada uno lo que había robado. ¿Por qué? Porque al ver la riqueza que había en Jesús, ya el dinero para él y lo material no era lo más importante. Su mayor riqueza y su mayor deseo ahora era conocer a Dios y hacer su voluntad. Jesús nos ama tal cual como nosotros somos, pero no nos deja tal cual como somos. Jesús nos llama para transformarnos. Él nos ama tal cual, Él nos recibe como lleguemos, heridos, golpeados, pecadores, todo lo que usted se imagine. Él nos recibe así. Porque entonces, ¿cómo nos va a recibir? No puedo limpiarme en otro lugar que no sea Jesús y venir limpio a Él. No, venimos sucios, manchados, golpeados, heridos. Pero Él no nos deja así como nos recibe, sino que Él nos transforma, nos ama y nos llama para transformarnos. Y cuando hay un verdadero encuentro con la gracia de Dios, también hay un verdadero cambio en nuestras vidas. Hermanos, el encuentro con Jesús llevó a Zaqueo del orgullo a la humildad, de la avaricia a la generosidad, de la culpa, de la persecución, del señalamiento al perdón y de la vergüenza a la salvación. Cuando Jesús entra a nuestras vidas, no solo la visita, sino que la transforma. Y si les dijera que Jesús también está en este lugar, como iba pasando por Jericó, y que hoy, así como no fue casualidad que Jesús pasó por ahí, sino que Él tenía un propósito de salvar, tampoco es casualidad que hoy estemos los que estamos, el número perfecto de los que íbamos a estar acá, y que Dios ya conocía que íbamos a estar acá, y que esto no es casualidad, y que Él hoy nos está llamando. ¿Cómo reaccionamos a ese llamado? El día de tu salvación es hoy. El día de recibir a Cristo como Señor y Salvador es hoy. El día de tu arrepentimiento y del perdón de tus pecados y de tu salvación es hoy y únicamente hoy. Si te dijera que no hay mañana porque no sabemos el salir de este lugar, a dónde vamos a ir, a dónde vamos a partir, no se sabe qué va a pasar, y que hoy es el día de la oportunidad, ¿cómo reaccionamos? ¿Con prisa? ¿Corriendo a Jesús como mi único salvador, mi única solución de mi problema, de mi pecado, de mi condenación? O hoy también le vamos a decir como ayer y la semana pasada: no, Jesús, después. Sí, yo sé que me llamas, pero después, no tengo tiempo ahora. Tengo que salir corriendo ahora a hacer oficio, a hacer quehaceres. No, Señor, no puedo dedicarte tiempo. ¿Cómo le respondemos al Señor? O vamos con una actitud como la de Zaqueo, corriendo a sus pies, a postrarnos, a confesarnos
nuestros pecados, a recibir su amor. Dice que recibió a Jesús con gozo. Amén, con gozo recibió al Señor. Entonces yo te invito en esta mañana a que nos coloquemos en pie. Si de los que están acá alguien no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, el Señor nos está llamando a que hoy recibamos al Señor en nuestras vidas. Hoy es el día de la salvación, hoy puede ser el último día, no sabemos.